María Corina Machado habló desde Oslo y confirmó que regresará a Venezuela. Estados Unidos incautó un petrolero iraní frente a Venezuela. Colombia en alerta tras las amenazas de Trump. Balotaje en Chile, Jara y Kast cierran las campañas. Peligra el resultado electoral en Honduras. El expresidente Arce pasó su primera noche detenido y no declaró. Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que se debatirá en sesiones extraordinarias. Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Gutiérrez y en nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, les doy la bienvenida a toda nuestra audiencia en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Y como todos los días, inmediatamente los invito a que tome su teléfono celular, escanee este código QR que tiene en pantalla y disfrute de nuestro canal de difusión en WhatsApp con informaciones frescas y variadas. También ponemos, como siempre todos los días, a su disposición la multiplataforma de DNews, @DNewsOK en todas las redes sociales para que disfrute junto a nosotros la mejor información y viva las noticias. Así de emocionante fue la reaparición de María Corina Machado ayer en el Gran Hotel de Oslo, en el balcón de los ganadores del Nobel. Allí está la líder venezolana, quien reapareció luego de permanecer casi un año sin una aparición pública. Después de sortear 1000 obstáculos y burlar a la dictadura venezolana, María Corina Machado logró llegar a Oslo y presentarse ante la gran multitud de venezolanos, decenas de seguidores que se reunieron allí en ese punto tradicional del encuentro tras la ceremonia del Nobel para cantar el himno nacional. Y tal como vemos, bajó a la calle para acercarse y abrazar a sus simpatizantes, entre los cuales estaban varios de sus colaboradores políticos que tuvieron que abandonar Venezuela huyendo del régimen de Maduro. Es parte de cuando ella logra, se salta el protocolo de seguridad y se une a los seguidores, quienes, a pesar del intenso frío que hacía en la noche en la capital noruega, pues estuvieron allí saludándolas. Muchos de esas personas que ustedes están viendo allí son sus ex compañeros de equipo de trabajo, de partido político, que se vieron obligados a abandonar Venezuela para no ser puestos en prisión como gran parte de los trabajadores o los compañeros de María Corina Machado. También pudimos apreciar lo que fue el reencuentro con sus hijos. 2 años desde que no tenía contacto con sus hijos. Ahí vemos las caras de madre e hija celebrando el reencuentro que ocurrió
hace pocas horas en Oslo, en ese abrazo. Ahí vemos también a la madre de María Corina Machado, el hijo en la parte posterior. Está toda la familia Machado Sosa en ese reencuentro, uniéndose a su madre, quien luego de 2 años pudo finalmente abrazar a sus hijos, quienes viven fuera de Venezuela, evitando ser presa o capturados por parte del régimen de Nicolás Maduro. También vemos cuando fue llegando a precisamente en Oslo, estuvo reuniéndose con diferentes personalidades. Ahí vemos en esas declaraciones que quedarán para la historia. En una conferencia de prensa, María Corina Machado fue muy emotiva y habló precisamente sobre el tiempo que le ha tocado vivir, a la generación que le ha tocado liderar y precisamente cuál será el legado que estarían dejando para el futuro. Todos sabemos que este ha sido un reconocimiento para cada uno de nosotros, 30 millones de venezolanos, que nos ha unido porque hemos celebrado en todos los rincones de Venezuela y en Venezuela a veces por dentro, a veces en iglesias, a veces solo en las cocinas de nuestras casas porque no se podía celebrar en las calles, pero en tantas ciudades alrededor del mundo. Y mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad, porque lo que hemos hecho ha sido enorme y ha demostrado, como lo dijo Ana Corina ayer, que al final freedom certainly requires democracy, and I started wrong. Peace requires democracy, and you cannot have democracy unless you conquer and defend freedom. Bueno, mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible. Lo que tenemos todos claro, Alejandro, es que hemos hecho un esfuerzo extraordinario en estos meses de persecución, así como innovamos en el crear el movimiento para triunfar en una elección absolutamente controlada por el régimen, en términos que yo creo que ningún otro país habría aceptado. También estamos ahora innovando en la organización de una sociedad que está bajo la brutal represión. Y esto ha crecido enormemente. El premio Nobel además nos ha dado una inyección de energía a la gente y se ha disparado aún más la gente que ha querido involucrarse. Y lo que hay que seguir es preparándose para la transición, aumentando la presión externa y manteniendo y avanzando en la coordinación externa, que incluye, entre otras cosas, lo que preguntaba aquí antes tu colega, de que el mundo tenga muy claro cuáles son los planes y las áreas de cooperación que se van a requerir durante el periodo de transición. Hay que prepararse para la transición. Maduro está de salida. Fueron frases muy puntuales de María Corina Machado en este emocionante discurso que dio ante el Parlamento. Esta fue la primera parte, una conferencia de prensa un tanto improvisada que dio. En otra conferencia, pues más organizada junto a diferentes periodistas de diferentes partes del mundo, el periodista Luis Carlos Díaz le preguntó a María Corina Machado sobre los presos políticos que permanecen en poder de la dictadura y la represión venezolana. Esa fue la pregunta de Luis Carlos Díaz con respecto a los presos políticos. María Corina, Luis Carlos Díaz, de PITV. En este momento hay madres y hermanas y familiares de presos políticos buscándolos porque están en desaparición forzada. Hay miembros de tu equipo que están incomunicados, que han sido víctimas de tortura. Estás acá. ¿Qué mensaje tienes para todas estas personas que están en Venezuela, que no pueden celebrar en público y que están esperando ser bien representados? Te agradezco mucho la pregunta, Luis Carlos, porque además sé que todos los periodistas venezolanos que están aquí han sido la voz
de miles y miles de hermanos y compañeros, incluyendo a Rafael, a Henry, a Perky, Nora, Katy, Gabito. En el camino, confieso esto, que fue sobre todo una etapa muy difícil, la forma de conseguir un poco de tranquilidad fue empezar a recordármelos uno por uno y a nombrarlos uno por uno. Y me dio mucha fuerza, ¿no? Porque al final esto que estamos haciendo es por ellos. A mí me ha tocado anunciarle a madres que sus hijos han sido detenidos. Y déjame decirle que ha sido el momento más desgarrador y difícil de mi vida. Y en este tiempo, en estos 16 meses, dedico todos los días tiempo a hablar con familiares, sean hijos, esposas, madres de muchos de nuestros compañeros, algunos yo ni los conocía. Parte de las declaraciones de María Corina Machado en esta conferencia de prensa realizada junto al Comité del Nobel de la Paz. Luis Carlos Díaz, el periodista que realizó esta entrevista, se encuentra en Oslo, precisamente, y se une a esta transmisión. Para mí es un honor recibirte, Luis. Bienvenido. Juan Carlos, un abrazo gigante, Juan Carlos. Estoy en Oslo, estoy frente al Gran Hotel. Ayer estuvimos allí hasta las 3:30 de la madrugada porque esta escena de María Corina saludando desde el balcón y luego saltando la verja de seguridad para abrazar gente a la que tenía tiempo sin ver, gente con la que hablaba por Zoom durante tantos meses, fue muy, muy emotivo, aunque estuviésemos a 0 grados centígrados. Y esta rueda de prensa de hoy era la rueda de prensa que estaba convocada para el 9 y que fue postergada y luego suspendida y nadie sabía nada. Entonces, claro, había una tensión en la sala porque había un lote de periodistas que lo único que querían saber era sobre Estados Unidos, sobre Trump, sobre la presión en el Caribe, sobre a dónde va, cuál es el próximo plan. Entonces asumía que todo era como tan cerebral, todo era más tan en esta onda de cubrir la agenda de políticas locales en Estados Unidos o el problema que tiene Maduro con Trump, que yo decía, bueno, ¿y dónde queda la persona? ¿Dónde queda la humanidad de Argentina? Que además es una persona que se ha preocupado por los presos políticos. Y por eso hablé de eso, porque mientras hablo contigo acá, estamos buscando amigos desaparecidos en Venezuela, mientras estamos acá, hay familiares llorando porque durante el fin de semana llevaron presos a varios miembros de las familias de equipos cercanos a María Corina o gente que había trabajado para ella hace 1 o 2 años y que ya es del exilio y que va a la dictadura y les lleva a los papás y les lleva a los suelos y los tortura para ver si tenían algún tipo de información sobre la ruta de salida de María Corina. Es cruel lo que está pasando y poder haber tocado ese lado tan humano de María Corina que se le aguaron los ojos, tuvo que pausar lo que decía, creo que le dio una emocionalidad que también en Venezuela hace falta para que se sepa de dónde viene todo esto, porque los venezolanos hacen lo que hacen. Luis me une un evento de muchos años en Venezuela y tenemos en conocimiento que tú conociste de cerca lo que es estados del régimen venezolano. Creo que de allí está ese punto. Tú eres también activista, más que periodista, eres activista de los derechos humanos. Te dedicaste a pelear por la actividad de los derechos humanos de tantas personas que se encuentran desaparecidas. ¿Cómo ves hoy el cúmulo? Capaz es una apreciación muy personal, pero como venezolano te la pregunto también a ti. ¿Sientes que de cierta manera con este Nobel de la Paz se está cumpliendo un círculo y lo que pudo en algún momento ser una desesperación comienza a haber un átimo de esperanza? Sí, Juan Carlos, creo que es importante decirle a la población que ve esto en The News que yo estuve preso en 2019, fui desaparecido, me llevaron a un centro de tortura clandestino, como existen muchos en Caracas, y fui a tortura por funcionarios de Nicolás Maduro bajo órdenes del gobierno. Y eso lo hicieron además por mi actividad periodística. Yo trabajo para ONGs de derechos humanos. Soy un comunicador para ONGs porque en la radio donde yo trabajaba no me dejaron trabajar más porque el gobierno me impidió seguir adelante con mi vida como periodista. Y eso por supuesto que me conecta directamente. Pero cuando me hablas del momento actual, por supuesto que mira, cuando yo estuve preso había 200 presos políticos en Venezuela. Hoy son más de 1000.
Hoy tienes 100 extranjeros presos que incluyen El Gallo y que incluyen a otro argentino y 20 y tantos colombianos y 20 españoles y italianos. Y esto se fue de las manos. Lo que el chavismo hace ya afecta a muchos más países y yo creo que eso tenemos que ponerlo en la mesa. Cuando te hablé del centro de tortura clandestino es porque hoy puede haber más. Hoy estando gente por la que no responden en ninguna clase, en una cárcel, en ningún centro de detención normal. Entonces, es un momento muy difícil y que siento que ganamos mucho cuando ayer el Comité del No habló de ellos. Cuando ya no solo María Corina o su hija Ana Corina, sino que el propio Comité del Nobel dice, miren, tortura en Venezuela, hay violencia sexual contra los prisioneros, hay prostitución forzada, y eso son crímenes muy graves que se investigan en la Corte Penal Internacional y qué bueno que ahora también los noruegos se hacen eco de esto. Y te voy a agregar un dato y es que ya esto es un asunto de venezolanos contra venezolanos o Estados Unidos contra Venezuela o Maduro. Esto es un asunto de autoritarismos y democracia y la responsabilidad de las democracias del mundo para proteger a esos países que cayeron en el autoritarismo, porque si no se contagia, si no se empeora el virus en toda la región y unos gobiernos aprenden de otros que si se roban las elecciones no pasa nada, que si encarcelan a la disidencia no pasa nada y ese que deje de pasar la impunidad es la mejor noticia para todos. Carlos Díaz, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado en medio de tu cobertura periodística allá en Oslo. Agradecemos por esa pregunta que muchos quisimos habérsela hecho a María Corina Machado y tuviste tú la posibilidad de hacerla. Y seguimos en contacto para más adelante retomar el contacto contigo de Oslo. Gracias, Luis. Muchas gracias. Nosotros continuamos, por supuesto, en esta cobertura especial. Les comento sobre una de las preguntas que se le hizo a María Corina Machado durante las conferencias de prensa que estuvo hablando, fue sobre la posible invasión de Estados Unidos a Venezuela y qué piensa ella de la invasión que podría estar realizando Donald Trump a través de las fuerzas de seguridad en territorio venezolano. María Corina Machado fue tajante en su respuesta y esto fue lo que dijo. Invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents, we have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. We have the Colombian guerrilla, the drug cartels that have taken over 60% of our populations, and not only involved in drug trafficking, but in human trafficking, in networks of prostitution. So this has turned Venezuela into the criminal hub of the Americas. And what sustained the regime is a very powerful and funded, strongly funded repression system. Where does that funds come from? Well, from drug trafficking, from the black market of oil, from arms trafficking, for human trafficking. We need to cut those flows. And once it happens and repression is weakened, it's over because that's the only thing the regime has left, violence and terror. So we ask the international community to cut those sources because the other regimes that support Maduro and the criminal structure are very active and had turned Venezuela into the safe haven for their operations into the rest of Latin America. Desde el pasado mes de agosto, María Corina Machado se declaró en clandestinidad. Sobre estos meses que estuvo fuera del ojo público sin tener contacto con prácticamente ningún otro ser humano, ella habló en esta conferencia de prensa. Yo di la información que puedo dar, que conviene dar, ante una pregunta de si nosotros habíamos recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, y la respuesta es sí. Y solamente para terminar la pregunta de más atrás, todo lo contrario. Yo siento que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela están muy felices, muy emocionados de que pude estar aquí en representación de ellos y que, como dije antes, voy a regresar a nuestro país a llevarles su premio.
Parte de las declaraciones de María Corina Machado. Ayer la pregunta era, ¿en dónde está María Corina Machado? La pregunta de hoy es, ¿cómo salió de Venezuela María Corina Machado? Pues según un funcionario de los Estados Unidos que prefirió mantenerse en el anonimato, la salida de la líder político venezolana habría ocurrido el pasado martes en horas de la noche, en rumbo hacia la costa venezolana. Partió desde Caracas, como vemos en la gráfica, la dirigente habría partido desde algún punto indeterminado de la capital venezolana, Caracas, hasta la costa venezolana. Lo más probable es que se haya tenido que trasladar por tierra hasta la península de Paraguaná. Esto es el lote de tierra, la península que usted ve en el mapa, cuando lo tengamos nuevamente en pantalla, más cercano. ¿Por qué? Porque el punto a donde ella se trasladó fue a la isla de Curazao. La isla de Curazao a la península de Paraguaná en Venezuela son solamente pocos kilómetros que separan ambas costas. Simultáneamente, en el momento en que se estaría realizando el traslado de María Corina Machado a través del mar Caribe, pues dos aviones bombarderos, cazabombarderos, como vemos en pantalla, habrían sobrevolado el Golfo de Venezuela. Hay dos hipótesis. Una de las hipótesis es que estos cazabombarderos habrían estado pues distrayendo la atención del punto real en donde María Corina estaría realizando su transbordo desde Venezuela hacia Curazao. La otra versión sería que estarían escoltando a la líder de la oposición venezolana, Premio Nobel de la Paz, hasta su llegada a Curazao, desde donde tomaría un avión que la llevaría hasta Oslo. María Corina Machado hasta el momento ha decidido permanecer en silencio, sin revelar detalles de cómo fue este proceso de salida del régimen o de la dictadura venezolana, que estaba abocada por completo a localizarla y capturarla. María Corina Machado lo que sí dijo es que en los próximos días, horas o en el momento que se considere necesario, estará regresando a Venezuela, aun cuando su propia familia le ha pedido que no lo haga. Por su parte, el régimen dictatorial de Venezuela de Nicolás Maduro se ha pronunciado. Delcy Rodríguez ha dicho que aquello pareció un velorio. El evento de la entrega del Premio Nobel de la Paz pareció un velorio, mientras que Nicolás Maduro posteriormente dijo que en Oslo los venezolanos, que no eran venezolanos, se reunieron en una protesta y que le mandaron fotografías para celebrar junto a él en la no entrega del Premio Nobel de la Paz. Veamos las palabras de ambos partidarios del régimen oficialista. Hoy muy tempranito, fíjense lo que pasó en Noruega. Asistieron a un velorio, porque eso parecía un velorio. Era un velorio. Un fracaso. Fracaso total. El show fracasó. La señora no se presentó. Dicen que por miedo, porque en Noruega se alzó el pueblo. En Noruega salió la gente a protestar en las calles por lo que era un premio manchado en sangre. Cuando me llegaron las imágenes en la ciudad de Oslo, ustedes han ido a Oslo varias veces, de Noruega, una rueda de prensa de las personalidades más importantes del Comité de Paz de Oslo, rechazando que se llenara de sangre y guerra el Premio Nobel. Me impresionó ver tan importantes personalidades de la vida de Noruega y del Comité de Paz de Oslo opinando contra la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela, contra la nazifascista criminal de la Sayona, y retirándose de los actos llenos de sangre que se pretendieron hacer hoy. Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de Mulino se asomaron a la lujosa habitación de su hotel y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles gritando: el pueblo unido jamás será vencido. Not war, just peace. ¡Viva Venezuela!
Nicolás Maduro hablando escatológicamente sobre el Premio Nobel de la Paz. Mire, hablando de Maduro, el presidente del Comité del Nobel de la Paz, Jorge Nwadne, lanzó un duro mensaje hacia el dictador venezolano, pidiéndole que respetara las elecciones, que las aceptara, que las tomara y que renunciara. Veamos las declaraciones del presidente del Comité del Nobel de la Paz. Mr. Maduro, accept the election results and step down. Lay the foundation Acepte las elecciones y renuncie. Fueron las palabras contundentes de la pedida del Comité Noruego de la Paz. Por su parte, María Corina Machado, después de permanecer más de un año separada de Edmundo González Urrutia, su llave electoral, pues se reunió en este emotivo encuentro que vemos en pantalla, cuando ambos líderes se fundieron en un abrazo al reencontrarse en Oslo a la llegada de la líder política venezolana a esa capital. González Urrutia, recordemos, tuvo que abandonar Venezuela luego de ganar las elecciones en julio del año 2024 por ser perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Thank you very much. It's been an interesting day from the standpoint of news. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. Esas las declaraciones de Donald Trump refiriéndose a la incautación y la intercepción del buque petrolero iraní que se encontraba frente a las costas venezolanas. Este hecho ocurrió en la noche del miércoles, cuando fuerzas estadounidenses, principalmente la Guardia Costera, con apoyo de la naval, interceptaron este tanquero identificado como sancionado que navegaba las aguas internacionales. Son imágenes que usted tiene en pantalla del preciso momento de la operación, cuando las fuerzas especiales entran, abordan el tanquero iraní para lograr detener a este tanquero en el buque más grande que se ha detenido hasta este momento. Pasa la situación de atacar lanchas a detener buques tanqueros. Inmediatamente que pasó este evento, el costo del petróleo, el precio del petróleo logró un importante aumento. Nicolás Maduro, por supuesto, no se quedó callado y durante una marcha, una concentración en la ciudad de Caracas, llamó a los venezolanos a estar preparados y que le rompan los dientes a los Estados Unidos. En estos tiempos debe ser diferente, pero siempre tenemos que estar como guerreros, como guerreras, con un ojo pelado y el otro también, trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo siempre y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar.